Por un tema de tiempo no voy a dar lectura al texto que vamos a hablar hoy día en la mañana, pero tenga en su mente que es 1 de Pedro, capítulo 4, del 1 al 6. Sí le voy a ir dando lectura en la medida que avanzamos en los puntos. ¿Trajo su papel? ¿Trajo su lápiz? ¿Trajo su tablet? ¿Su lápiz digital? Porque una forma que tenemos de aprender los creyentes, y bueno, es un método, ¿cierto?, es ir anotando lo que nos llama la atención. Y eso obviamente va reforzando el aprendizaje. La semana pasada nosotros estábamos hablando obviamente del capítulo 3, terminamos en el capítulo 3. En el mes de septiembre nos vamos a ocupar del capítulo 4 y en el mes de octubre el capítulo 5 y ahí se acabó la serie. ¿Ya? Hasta el próximo año que quizás qué vamos a hablar. Pero el capítulo 3, tenga esto en mente, Pedro, el apóstol, se enfocó en los creyentes que sufren persecución. Ese es el contexto que yo le he expuesto todo este tiempo. Y sufren persecución por parte de personas, por parte del mundo. Y obviamente, en muchas veces, esa persecución, el destino final fue la muerte. ¿Entiende? Persecución de parte de un sistema, de parte de un imperio, de parte de personas, muerte. Y Pedro también en el capítulo 3 comenzó a mostrar el sufrimiento de la persona de Jesucristo. Jesucristo sufrió, y lo dijimos, injustamente. Y lo que está haciendo Pedro es hablándole a sus hermanos, a la familia de la fe, diciéndoles que debían poner su mente en el Señor, a pesar de las dificultades que ellos estaban viviendo. Entonces, la enseñanza del capítulo 3 es la siguiente, en un resumen. El Señor padeció y experimentó sufrimientos. Pero espérate, Jesucristo reunía condiciones distintas a las nuestras. Él fue santo, nunca pecó y fue perfecto. En absolutamente todo. Entonces, así el creyente, ¿cierto?, que vive identificado con el Señor, entiende que el sufrimiento va a ser parte de la vida como su discípulo. Entonces comienza a poner este pensamiento en la mente de estos creyentes. Hermanos, la aflicción es y será parte de experiencias tuyas como hijo de Dios. Vas a tener que enfrentar conflictos, vas a tener que enfrentar persecuciones, pero gloria a Dios que eres libre de la esclavitud del pecado. Hay dominios, hay potestades, hay influencias de personas o de vidas, hay un sistema que quiere quitarle el gozo al creyente, que quiere quitarle la paz que el Señor va proveyendo al momento de la conversión. Con esto en mente, entramos al capítulo 4. Un capítulo que también obviamente va a edificar a la iglesia. Pero déjame decirte que va a edificar a la iglesia que está atento al mensaje o a la carta del apóstol Pedro. No va a edificar a cualquiera. Va a edificar a aquel que pone la atención en lo que el apóstol Pedro está escribiendo. Y entramos a una parte hermosa de la Escritura y vamos a ir viendo punto por punto entre el 1 y el 6 y nos vamos a enfocar, o Pedro más bien se va a enfocar en el creyente perseguido. Y Pedro va a enseñar algo que obviamente a nosotros o para nosotros va a ser de mucha bendición. Número 1, vivir para la voluntad de Dios. Número 2, frutos de una vida cambiada. Y número 3, fundamentos bíblicos para el cambio. Fíjese que de los 3 hablé 2 puntos que hablan de cambio. Tenga eso en mente.
transformación. Y ahí obviamente nosotros nos vamos a enfocar en la enseñanza del apóstol Pedro. Versículo 1 y 2 del capítulo 4. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos, ojo con esa palabra, también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. ¿Para qué? Nos responde el versículo 2. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad ¿de quién? Pregunta. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Yo sé que me va a decir que sí. Yo sé que usted va a levantar su mano, va a decir amén, va a gritar sí, yo quiero. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Qué estás haciendo para vivir en la voluntad de Dios? Eso es lo que vamos a no tratar, vamos a responder en esta mañana. ¿Se ha preguntado usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? Al momento de su conversión, usted comienza a preguntarse, ¿y cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Qué es lo que Dios querrá para mi vida? Es una pregunta que obviamente es frecuente en el cristiano. Otra forma de preguntar la voluntad de Dios es decir, ¿qué es lo que Dios anhela o desea, cierto, para mi vida? Y eso vamos a ir respondiendo en esta mañana. Para poder entender la voluntad de Dios, hablemos de la persona de Jesucristo. ¿Dios Padre tenía una voluntad? Por supuesto. Había una voluntad creada, manifestada desde antes de la fundación del mundo. Y esa voluntad estaba o debía ser ejecutada por su Hijo Jesucristo. Era una voluntad clara y definida. El verbo se debía hacer carne. Esa era la voluntad. ¿Y con qué fin? Simplemente traer un buen mensaje, simplemente amados los unos a los otros, simplemente un mensaje de amor y paz. No. Tenía que cumplir un plan de redención para el hombre. El hombre que estaba perdido en sus delitos y pecados. Y la culminación de ese plan era morir, derramar su sangre como un cordero inmolado. El sufrimiento de Jesús tuvo lugar en su cuerpo, padeció en la carne, en su parte material, en su humanidad. Y esa voluntad del Padre, nuestro Señor Jesucristo, la cumplió a cabalidad. Padeció venciendo la carne, terminó con el pecado. Si quiere profundizar en esto, escuche el mensaje de la semana pasada y vaya al punto, Cristo lleva al hombre a Dios. Ahí relatamos crudamente el sacrificio de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del, léalo, pecado y de la muerte. Esa fue la voluntad del Padre en su Hijo Jesucristo. Hablemos de la voluntad de Dios en el hombre. Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios para la vida del creyente salvo por la fe, muchas veces se entiende que es una tarea específica por realizar. Me hizo la malla. Ser pastor. Esa es la voluntad de Dios para mi vida y como soy pastor, alcancé su voluntad. Ser misionero. Como llegué a ser, ¿cierto? La voluntad de Dios para mi vida es ser misionero, soy misionero, alcancé su voluntad. Otra cosa común entre los creyentes salvos por la fe es decir, estoy esperando la voluntad de Dios en mi vida. Estoy orando para que Dios me muestre su voluntad. O te pueden decir, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Ha tenido esas conversaciones con usted mismo? ¿Ha dialogado con otra persona y ha manifestado estas preguntas acerca de la voluntad de Dios?
La voluntad de Dios no es algo puntual, eres pastor y listo, o temporal. La voluntad de Dios es continua, eterna y permanente en la vida del creyente salvo por la fe. Es una búsqueda diaria, ¿cierto? Un propósito diario en la vida del creyente. Pedro, ¿qué es lo que hace? Muestra a este grupo de creyentes cómo ellos deben hacer la voluntad de Dios. Pero fíjate bien, este grupo de creyentes debía hacer la voluntad de Dios en medio de la aflicción. No echaditos para atrás con un jugo de piña al lado. En medio de la persecución, en medio de amenazas de muerte, debían hacer la voluntad de Dios. Este hermano, Pedro, exhorta y enseña que ellos deben tener la misma actitud de Cristo y deben estar listos para sufrir. ¿Usted está listo para sufrir? Vayamos viendo. Cristo sufrió en el cuerpo, lo dijimos. Lo hizo vencedor al pecado, con una profunda aflicción. El Señor Jesucristo nunca pecó y venció por ti y para ti. Porque esa fue la voluntad de Dios en la vida de la persona de Jesucristo. Y Cristo la cumplió. Soportó la cruz, su mayor sufrimiento, padeció en la carne, injustamente recayó toda la maldad sobre sus hombros. Mateo 27:50 dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló su espíritu. Culminó, terminó, llegó a la meta, exhaló su espíritu cumpliendo, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Entonces, teniendo esto en mente, Pedro se nutre de la vida de Jesucristo y comienza a transmitir la enseñanza del Señor. Y Pedro le dice a estos creyentes esparcidos: armaos con el mismo propósito. Es decir, ármate con la misma línea de pensamiento. Ármate con el mismo sentir, con la misma actitud, con el mismo propósito. Cuando hablamos del mismo sentir, estamos diciendo armar el modo de pensar a la forma de Cristo. ¿Estás entendiendo? Creyentes en aflicción, y Pedro los exhortaba: piensen, vivan como Cristo. En consecuencia natural, viene este cambio de mente. Es un cambio de orientación dirigida a Cristo. Hago su voluntad, llevo el fruto de Cristo. El creyente debía trabajar el pensamiento de Jesús, es decir, debía actuar de la misma forma que el Señor Jesucristo actuó mientras sufría. Una forma que Cristo actuó mientras estaba en pleno sufrimiento fue en plena comunión con el Padre. Dígame usted, ¿a través de qué? De la oración. Pasajes de la Biblia muestran que a pesar de las aflicciones, el Señor Jesucristo tuvo una íntima relación con el Padre. Lo que Pedro está diciendo a los hermanos es: háganse la idea que han muerto con Cristo. Es decir, murieron al pecado para vivir para Dios. Una pregunta: ¿estás dispuesto a dejar? Y entiéndame por favor lo que le voy a decir. ¿Estás dispuesto a dejar de hacer tu voluntad por hacer la voluntad de Dios? No me diga amén. Reflexione, piense. ¿Estás dispuesto? Porque Pedro pone el versículo 2 para ir respondiendo a esta pregunta.
Y dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne. ¿Qué es lo que está diciendo ese texto? Para vivir el tiempo que le queda en la carne. Morir. El tiempo que te resta. Serán 10 años, 5 años, 20 años, 80 años, no tengo ni idea. Pero ese tiempo que te resta por vivir, que ya no sea, ¿para qué? Para las pasiones humanas. ¿Estás entendiendo? Renueva tu mente al pensamiento de Cristo, porque tú eres un hombre regenerado, cambiado por el Señor, con un propósito, con un fin. Versículo 2, para que ya no vivas para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Es una idea clara, ¿no? Es una idea completamente clara. Y obviamente hay que armarse de este propósito de que hemos muerto al pecado para llevar una vida nueva en Cristo. Llévelo por favor a su vida. Usted entregó su vida a Cristo en algún momento. En algún momento usted tomó una decisión por Cristo. 12 años, 15 años, 30 años, 40 años, da lo mismo. Es decir, que en ese momento le quedó un tiempo, ¿cierto? O le resta un tiempo por vivir. ¿Qué va a hacer? ¿O qué queda por hacer? Ahí es donde viene la enseñanza de este versículo. Pero ahí es donde tú, hermano querido, usted tiene que tomar decisiones. Porque la vida cristiana no es venir al culto simplemente el día domingo y rodearse de la familia de la fe y tomarnos un cafecito arriba y participar de la enseñanza bíblica. Son decisiones diarias, continuas, de hacer la voluntad de Dios. Es el concepto que yo utilizo, fe y razón. No la razón de un pensamiento humanista. Fe porque creo en el Señor Jesucristo, en lo que dice su palabra. Y razón porque es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar y llegar a conclusiones lógicas. Es decir, como soy regenerado en Cristo, mis decisiones están basadas en la fe que yo tengo puesta en el Señor. Decisiones, conclusiones a la vida. El propósito de morir al pecado es para vivir para la voluntad de Dios. Y esa decisión conlleva, obviamente, cambios. Esas decisiones, obviamente, conlleva someter mi pensamiento al pensamiento de Cristo. Todo el tiempo que me reste por vivir. Todo el tiempo que yo esté en esta tierra. Es decir, hasta la muerte. Ya no vivir para las pasiones humanas. Y vamos a entender el concepto de pasiones humanas. Sino vivir y cumplir el propósito de la voluntad de Dios para mi vida. Te repito nuevamente, hermano, ¿cuándo fue tu conversión? ¿Cuándo tomaste una decisión por Cristo? ¿A qué edad tú entregaste tu vida a Cristo? Desde esa fecha en adelante, usted murió para la carne y el pecado. Y desde esa fecha en adelante debe estar al servicio del Señor, viviendo para Él y cumpliendo la voluntad de Dios en su vida. Pero viene la pregunta, ¿cómo entiendo entonces la voluntad de Dios para mi vida? Seamos prácticos, fe y razón. Si está anotando, anote. Santidad. ¿Quiero cumplir la voluntad de Dios para mi vida? Sí. Viva en santidad. Procure llevar una vida santa delante del Señor como primera voluntad de Dios para su vida. Es lo que dice Pedro, ¿cierto? En el versículo 1, capítulo 15, y versículo 15 y 16.
sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahí está el modelo. ¿Se da cuenta? Ese es el pensamiento de Dios, ser santo. Número 2, tarea práctica, servicio. Si usted entregó su vida a Cristo, yo no tengo ninguna duda de que Dios, a través de su Espíritu Santo, lo capacitó con por lo menos un don. Y no tengo ninguna duda que usted creció con talentos. Y pregúntese, ¿para qué soy bueno? No me diga para nada, porque para algo puede ser bueno. Involúcrate en el servicio de la iglesia. Involúcrate. Y vas a comenzar a cumplir el mandato de Dios para tu vida. Involúcrate. Sirve a los tuyos. Sirve a Dios a través de tu familia de la fe. Número 3, excelencia en el servicio. ¿Le doy un dato? No dejes que lo hagan los otros. Hazlo tú. Hazlo tú. Hay un papel en el suelo, no esperes que venga otro hermano a recogerlo. Hazlo tú. Hay que lavar una taza, no esperes que otro lo lave. Hazlo tú. Hazlo tú. Es que se están aprovechando. Hazlo tú. Y hacerlo todo de corazón, como para el Señor. Involúcrate en cumplir con excelencia tu servicio. Un servicio que sin duda te ha encomendado, obviamente, el Señor. Pero tú me puedes decir, pastor, yo no estoy sirviendo en la iglesia. Bueno, acércate a un líder de ministerio. Y ponte a disposición de ese líder, ponte a disposición del pastor, para que puedas servir con excelencia y cumplir y hacer la voluntad de Dios para tu vida. Número 4, metas. Metas, hermanos. Generalmente hablamos de meta en enero. Generalmente en finales de diciembre dijimos, no lo cumplimos. Llegamos y no cumplimos las metas. ¿Cierto? Metas. Estamos en septiembre. Póngase metas de aquí a fin de año. Metas definidas para Dios, lo que resta del año. Metas personales, matrimoniales, familiares. Metas donde involucre usted la mente de Cristo en lo que está desarrollando. Esa es la forma de nosotros hacer la voluntad de Dios. Número 2, frutos de una vida cambiada. Siempre hago esta pregunta cuando estoy con alguien en un discipulado, en una consejería. Siempre le pregunto, bueno, ¿cuándo fue tu fecha de conversión? Y me hablan de un día X, ya sea de la semana, del mes, del año, etc. Y desde ahí en adelante la pregunta es, ¿ya has visto frutos en tu vida? Generalmente me dicen sí. Porque no cabe duda, hermanos, que cuando el creyente salvo por la fe se involucra con el Señor, comienzan a haber frutos espirituales en la vida de esa persona. No cabe duda. Hay una transformación del Señor en los pensamientos, en las acciones. Y obviamente esos frutos son producto de una vida regenerada, renovada por el Señor. Estos frutos se dan cuando el creyente, salvo por la fe, se involucra ¿en qué cosa? En una relación personal con el Señor. Una cosa es venir a la iglesia, que está bien, lo promovemos como hábito espiritual. La Biblia dice que tenemos que congregarnos. Pero otra cosa es el tiempo que tú pasas en comunión con el Señor. Es el tiempo que tú involucras en estudiar la palabra.
Es el tiempo que tú te tomas para escuchar o someterte a un devocional que va transformando tu mente y tu corazón. Y una vez que se transforma tu mente y tu corazón, tus actos, tus acciones, tus frutos son espirituales. Son espirituales. Y si antes te faltaba la paz, por la gracia del Señor comienza a haber paz en tu corazón. Y si antes tenías preocupaciones, hoy día comienzas a dejar todo en las manos del Señor, porque entiendes que Dios es el Todopoderoso. Pero estos frutos se dan cuando tú te involucras personalmente, íntimamente con el Señor. ¿Qué pasa cuando te comienzas a relacionar con el Señor? ¿Sabes lo más maravilloso, hermanos? Es que Dios habla a tu vida. ¿O no? Hermano, Dios te habla. Cuando tú te relacionas con el Señor, Dios habla a tu vida. A través de la palabra, obviamente. Cuando tú te relacionas con el Señor, ¿sabes lo que hace Dios? Ordena tu vida. Ordena. Comienza a sacar todo lo que a Él no le agrada y comienza a poner frutos espirituales en tu vida y comienza a ordenar tu vida. ¿Por qué? Porque tú te involucras con el Señor. Cuando tú involucras personalmente con el Señor, Dios comienza a inquietar tu vida y te inquieta y te inquieta y te inquieta para cumplir metas, propósitos en el servicio. ¿No te ha pasado? Nosotros como pastores recibimos a hermanos y hermanas. El Señor está inquietando mi corazón. El Señor está inquietando mi corazón. El Señor está inquietando mi corazón. ¿Con qué? Con esto, con esto y con esto. Pero previo a eso es porque hubo una comunión íntima entre ese hermano, esa hermana, obviamente con el Señor. Cuando tú te involucras íntimamente con el Señor y vienes roto, tu corazón roto, ¿sabes lo que hace Dios? Restaura tu vida. ¿A través de qué? Del consejo de la palabra. ¿Te das cuenta del beneficio que hay relacionarte con el Señor? Dios transforma tu vida. Dios dirige tu vida. Todas estas acciones y otras más se dan cuando tú decides, fe y razón, involucrarte íntimamente con el Señor. Y ahí viene, ¿cierto?, por un hecho natural del propósito, del plan de Dios para la vida del creyente, vienes a cumplir, la voluntad de Dios en tu vida. Cuando en algún momento determinado tú tomaste una decisión, no quiero más vivir para el mundo. Cuando hay una comunión plena con Dios, ¿sabes lo que pasa? Ya no te interesa cumplir tu voluntad. Entregas todo. Todo. Dejas todo en las manos del Señor porque sabes que la voluntad de Dios es perfecta. Un hombre, y te transformas en un hombre o en una mujer que renuncia a su propia vida para agradar al Señor. Cuando te involucras y tomas decisiones en el Señor, obviamente todas esas decisiones comienzan a tener fruto en tu vida. Hay un crecimiento espiritual. Obviamente hay un crecimiento bíblico porque te comienzas a llenar de la palabra del Señor. Hay un crecimiento en el servicio del Señor. Y eso es en el presente y en el futuro porque todo lo entregas a las manos del Señor. Y aquí es donde Pedro comienza a hacer este contraste. Ustedes han muerto para el pecado. Porque estos creyentes que estaban siendo perseguidos, decíamos que el destino obviamente era la muerte, pero aún así ellos decidieron seguir en comunión plena con Dios y hacer su voluntad. Decidieron ya no vivir para este mundo,
ya no vivir para los gentiles, ya no vivir para las pasiones humanas. Versículo 3 dice, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿En qué andaban metidos? Lo dice el texto. Sensualidades, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y todo esto se sorprenden que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué es lo que está hablando este texto? Este texto está hablando de acciones, ¿de qué cosa? De pecado. Acciones que ofenden a Dios. Pero ojo, el pecado es un acto personal. Es una rebelión contra Dios. La Biblia dice que el pecado es una expresión de desobediencia. Nehemías 9:26. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas. Mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Las acciones de pecado son acciones de desobediencia en el hombre, pero también es una expresión, número 2, negativa de hacer lo que Dios ha mandado. Fíjate lo que dice Salmo 107:11. Porque fueron rebeldes a la palabra de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Anota el texto. Porque nosotros también hemos sido rebeldes a lo que Dios nos ha dicho. A través de su palabra o a través de algún consejo que un pastor o un líder nos ha dado. Pedro, habla de un tiempo pasado, un estilo de vida que ya no debiera estar presente en esta nueva manera de pensar, porque han sido regenerados por el poder de Dios. Entonces Pedro está utilizando y diciéndoles, oye, hermanos, eso ya fue, ya pasó, ya usaste tu tiempo para este mundo, ya usaste tu tiempo para las pasiones humanas, ahora comienza a realizar acciones que agradan a Dios. Esa forma de pensar o de vivir es una forma que tenían estos hombres antes de Cristo. Y no estoy hablando del nacimiento de Cristo, estoy hablando de antes de Cristo, de conocer personalmente a su Señor y Salvador. Y es una propia, es un estilo de vida completamente separada de Dios. Completamente separada de Dios. Pero ese estilo de vida ya debe ser historia. No debe ser parte del presente del creyente. Porque el creyente ya no es esclavo del pecado. Pedro habla a los creyentes y dice así, dejen todo atrás. Todo lo que pertenece a la antigua manera de vivir, no lo hagan. Porque una vida separada de Dios busca hacer su voluntad, no la de Dios. Una vida separada de Dios no busca cumplir los mandamientos de Dios. Una vida separada de Dios no busca agradar a Dios. Y por eso es que Pedro hace esta lista. Porque el tiempo pasado ya es suficiente. Sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces. Pero no tan solo Pedro hace esta lista. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 10, también hace una lista de acciones de pecado, de desobediencia a Dios. ¿Y sabes lo que habla? De inmoralidades, de idolatrías, de adulterios, de avaricia, de robos, borracheras, difamadores, estafadores. Léala usted después en su casa. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Pero fíjese lo que hace el versículo 11. Está hablando el apóstol Pablo.
a la iglesia de Corintio, y dice así: y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Otra lista que hace el apóstol Pablo de acciones pasadas, de una manera antigua de vivir, está en Gálatas 5, 19 al 21. Las obras de la carne, dice, son evidentes. Habla también de inmoralidades, impurezas, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tenemos una lista de Pedro, tenemos una lista de Pablo, nuevamente. Colosenses capítulo 3, 8 y 9. Lo mismo, ira, enojo, malicia, maledicencia. Y el consejo es: desechad también vosotros todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es una manera antigua de vivir. Jóvenes, Pablo le escribe a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 5. También hay una lista. Por favor, analícenla en su casa. Avaros, jactanciosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, implacables, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. ¿Y sabes cuál es el consejo de Pablo a Timoteo? A los tales evita. Es una manera antigua de vivir. Por eso es que tenemos que tener la sabiduría, fe y razón de entender quién es mi amigo, con quién me estoy relacionando, cómo esta persona está influenciando mi vida o yo influenciando la vida de él. Porque el mandato para hacer la voluntad de Dios y llevar frutos espirituales es claro, hermanos. Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Esa es la línea de pensamiento. Los apóstoles, cuando hablaron inspirados por Dios, plasmando, dando a conocer el pensamiento de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos en la práctica entonces? ¿Cómo yo voy generando frutos espirituales en mi vida? Sigue avanzando, sigue transitando, caminando para abandonar cada vez más tu antigua manera de vivir. Avanza, avanza. Comienza a tomar estas listas y desecha de tu vida lo que no agrada a Dios. Número 2, piensa en los frutos espirituales que este año 2025 has alcanzado. Analiza. Toma conocimiento de tus acciones, de lo que tú estás haciendo para cumplir la voluntad de Dios. Pastor, creo que no tengo frutos. Significa que no estás en una vida plena o en comunión con Dios. Número 1, vivir para la voluntad de Dios. Número 2, frutos de una vida cambiada. Número 3, fundamento de la Biblia para el cambio. ¿Lo cree usted o no lo cree? El cambio no es mágico. No pienses que van a orar por ti y resulta que vas a cambiar. Va a entrar un poder en tu vida y vas a comenzar a pensar de una manera distinta, a actuar de una manera distinta, porque alguien oró por ti. Necesitas el fundamento de la Biblia. Versículo 6 dice: porque con este fin fue predicado el Evangelio.
¿Con qué fin? Llevar una nueva de salvación a aquellos que estaban perdidos en sus delitos y pecados. Y ese mensaje de salvación fue llevar un mensaje obviamente de esperanza, pero una esperanza real, es una esperanza genuina, es una esperanza sellada con la promesa del Espíritu Santo, de la vida eterna. Este evangelio se ha anunciado y proclamado en toda la Escritura. En la Biblia está el tesoro de la salvación. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia reúne características únicas y exclusivas. Usted sabe que la Biblia fue escrita por más de 40 autores. Usted tiene ya ese conocimiento. Lo hemos dicho muchas veces. Y nuestro hermano Pablo se encarga en el Instituto Bíblico, que van a empezar las clases el próximo año, para que se anote, hace la clase de bibliología y habla características que tiene la Biblia. Estos autores fueron pastores, guerreros, jueces, profetas, sacerdotes, reyes, recaudadores de impuestos. Fue escrita en 3 idiomas, hebreo, ¿cuál más? Arameo y arameo parte nomás de Daniel y de Esdras. Fue escrita en 3 continentes: Asia, África y Europa. Fue escrita en 1500 años. Imagínese lo que significa 1500 años. Donde el Señor plasmó 66 libros. Donde el Señor plasmó un Antiguo y un Nuevo Testamento. Donde utilizó hermosos recursos literarios para dejar plasmada su palabra en cartas, libros de sabiduría o sapiensales, libros proféticos, libros históricos, evangelios. La Biblia hoy día se ha traducido a más de 2500 idiomas y dialectos. ¿Sabe por qué? Porque Dios anhela que el hombre haga su voluntad. Y el Señor, a través de su palabra, dice cómo debe cumplirse o cómo debe hacerse, obviamente, esa voluntad. Usted va a escuchar o va a leer Escritura, va a leer la palabra de Dios. Y Dios inspiró al Espíritu Santo para que estos autores pudieran escribir lo que Dios demandaba. ¿Para qué? Para que Dios se pudiera relacionar con el hombre. Dios se quiso revelar. Dios se quiso dar a conocer. Dios tomó la iniciativa de la transmisión, de poder transmitir y comunicar sus pensamientos, sus palabras, sus planes, sus ideas, para bendecir tu vida, para que tú alcances la salvación. Se reveló primero a través de la revelación general, la creación, la conciencia, la historia, y se comenzó a revelar, ¿cierto?, a través también de su revelación especial o específica. ¿Cómo Dios habló? Porque Dios anhela relacionarse con el hombre. ¿Sabes que Dios habló de forma audible? Adán, Noé, Abraham, Moisés. Dios habló a través de ángeles. Advirtieron a Lot, habló con Daniel, habló con Zacarías y con María, la madre de Jesús. Dios utilizó un asno para poder hablar también a un profeta. Dios habló por medio de sueños a Jacob, a Salomón y a José. Dios habló a través de visiones con Jacob, con David, con Isaías y con Daniel. Dios usó su voz a través de profetas, a través de Jesucristo. Y todas estas formas en que Dios habló quedó plasmado en este texto sagrado. Este texto, hermanos, debe ser el libro más importante en tu vida. Porque este libro tiene poder y autoridad sobre ti. Y es un libro que sin duda trae beneficios para el hombre. Cuando tú lees la Biblia te lleva a la salvación. Cuando tú lees la Biblia te santifica.
Cuando tú lees la Biblia te da gozo, te da sabiduría, te da paz, te acerca a Dios. Dios te habla a través de la Biblia. Dios transforma tu vida a través de la Biblia. Dios te aleja del pecado a través de la Biblia. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Esto no es magia. Es esfuerzo, es dedicación, es compromiso, es una relación con Dios. Segunda de Timoteo dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y fíjate bien en el texto. Útil. Cuando tú compras un utensilio para tu casa, para tu hogar, tú compras un objeto, un elemento que sea de utilidad, ¿o no? No vas a comprar un elemento que no sirva para nada. Quizás has comprado. La Biblia es útil. Por tiempo no profundizo, pero la Biblia te enseña. La Biblia te reprende, te corrige y te instruye. En 2 de Pedro, el Señor dice 1:21, pues ninguna profecía, palabra, fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hablamos que era útil, ahora decimos que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que Pedro transmitió a los hermanos. Esta nueva manera de vivir reúne características que no es por oración de otros, es por una dedicación de su persona y de su relación con Dios. Y para terminar, ¿cuántas veces has estado mal? ¿Cuántas veces te has sentido solo, deprimido, angustiado, afligido? ¿Cuántas veces has creído que nada ha funcionado en tu vida? Que sientes que el momento que estás viviendo es el peor. Y permita al Señor que se acabe mi vida para siempre. Y en ese estado te encuentras con la palabra del Señor. Y en ese estado oras a Dios y le pide que te hable. Y comienzas a utilizar los textos que Dios anteriormente ha ido trabajando en tu vida. ¿Y qué pasa con esa lectura? ¿No sirve para nada? Sirve. ¿Sabes por qué? Porque Dios te habla. Porque Dios te restaura. Porque Dios te anima. Porque Dios te edifica. Porque Dios te transforma. Porque Dios te da esperanza. Porque Dios te da el consuelo. Porque Dios te da el refugio. ¿Pero cuándo? Cuando tomas en serio a Dios. Cuando tomas en serio a su palabra. Tenemos ahí afuera Biblias traducidas, diseñadas por hombres. Hombres contemporáneos. Con el único deseo en el corazón de que otros descubran lo que ellos ya han descubierto, que es el poder de Dios. Ahí hay trabajo, hay dedicación de hombres que tomaron y decidieron traducir Biblias a su idioma para que otros alcanzaran la salvación y poder llevar el mensaje de esperanza a aquellos que estaban completamente perdidos. Hermanos, ¿estás en aflicción? Vive para Dios. Haz su voluntad. Lleva frutos y sométete al designio de la palabra del Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo de oración, de exposición de tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque te reconocemos como un Dios bueno,
como un Dios santo, como un Dios todopoderoso. Entregamos este día en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres un Dios que quiere relacionarse con nosotros y que trata con nuestras vidas. Oramos y te decimos gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.